Se cuenta que cuando una persona ha dejado de existir de forma física entre nosotros, es decir, cuando tiene que partir hacia el más allá, hay algo que se dice que es que recorre sus pasos, sobre todo aquellos sitios que regularmente habitaba. Algunas personas cuentan haber encontrado con esos espíritus, hablado con ellos, sin saber que es una persona que ya no se encuentra con vida. Este tipo de experiencias no tiene que ser algo terrorífico, algo que genere miedo, porque son cosas que se viven, son cosas que las personas conocen y saben que son parte de la existencia misma. Obviamente hay gente que no cree en este tipo de temas y fenómenos y se respeta también. Hoy les quiero compartir algo que le pasó a una persona, a un joven, menos de 20 años, que cuando vivió esa experiencia entendió ese tipo de creencias que muchas veces aquellos que viven, como he dicho tantas veces, en las ciudades, piensan que hay cosas que no llegan a ser una realidad. Resulta que él y su familia tuvieron que viajar porque un familiar de ellos, su abuelito, desafortunadamente había dejado de existir y se iban a realizar todo lo que era el proceso del funeral, el entierro, en fin, todo eso. Habían viajado desde una ciudad, viajaron varias horas para llegar hasta el pueblo donde vivía su abuelo. Llegaron, fueron todo lo que fue la etapa de la velación, fueron al entierro. Obviamente, como bien pasa muchas veces en un velorio, pues la gente se desvela, nos desvelamos cuando hemos ido. Y sobre todo cuando es un familiar en primer círculo, pues nos quedamos mucho más tiempo que los invitados. Muchos de nosotros incluso ni dormimos hasta el día siguiente. Entonces esto había ocurrido, los familiares que habían llegado de lejos, los familiares que vivían allá. Y resulta que después de todas estas etapas en las cuales pues tenían que llevar el cuerpo al cementerio, pues llegó el momento de la tarde, noche y a descansar. Esa noche, después del entierro, todos fueron destinados para ciertos cuartos, era una casa bastante grande, y a este joven le tocó dormir en un cuarto pequeño, donde solamente había espacio para una persona. Llegó la noche, se acostaron y se durmieron, mucho más temprano que de costumbre porque estaban muy cansados. Cuenta que cuando llegó cerca de la 1, 2 de la mañana, estaba acostado él en la cama cuando sintió que alguien se sentó a un costado de donde él estaba y estaba llorando. Él pensó que se trataba de su mamá o alguno de sus familiares que había ido a sentarse con él, y él se quedó quieto, y tratando de conciliar el sueño y pues obviamente tratando de no interrumpir este dolor de este familiar. Pero no paraba y seguía llorando. En ese momento de que pues, ya seguía el llanto de esta persona, se volteó para decirle que si necesitaba ayuda o si le podía hablar a alguno de sus familiares para que le ayudara. Pero en ese momento, cuando volteó, se dio cuenta que estaba solo. La luz de la calle que entraba por la ventana iluminaba perfectamente para darse cuenta que no había nadie sentado en la cama. Se espantó, pero en ese momento abrió los ojos bien y se dio cuenta que al pie de la cama estaba parado su familiar. Su abuelito estaba parado allá, obviamente no físicamente, sino que era lo que era un espíritu. Se quedó él espantado de lo que había visto y su abuelo simplemente le enseñó la mano y caminó hacia la puerta del cuarto. La abrió y salió. En ese momento él se levantó pues, espantado de lo que había visto, porque obviamente sabía que no era su abuelo físico. Cuando salió del cuarto, se dio cuenta que en el pasillo, entre todo lo que era el edificio, no había nadie. Pensó que lo había soñado o que lo había imaginado. Tardó un poco más para poder conciliar el sueño
pero se quedó dormido. Al día siguiente, cuando estaban en el desayuno, empezaron a platicar un poco del abuelo, de lo que había sido su vida, de la familia. Y uno de ellos les dijo que les quería contar algo. Y contó algo muy similar a lo que había visto este joven. El abuelo se había presentado en el cuarto donde él estaba. Entonces, poco a poco, todos los familiares empezaron a platicar que lo habían visto, pero habían pensado todos que era un sueño. Cada uno contó su experiencia de cómo el abuelo fue a despedirse de ellos. Al final llegaron a la conclusión de que el fantasma o el espíritu de su abuelo había ido a despedirse de todos los familiares que habían llegado a reunirse en ese día doloroso en el cual él tuvo que partir de forma física de entre ellos. Pero como bien dicen, muchos de ellos entendieron que este espíritu no era algo para espantarse, simplemente se trataba de alguien que necesitaba decirles adiós porque se iba al siguiente plano existencial. Probablemente para muchos sea una aparición que genere miedo, pero les he dicho tantas y tantas veces que este tipo de espíritus, la mayoría de veces lo menos que quiere es espantarnos o hacernos daño. Simplemente vienen porque necesitan decirnos algo o porque necesitan despedirse, como en este caso el abuelito, de toda su familia que se había reunido. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, les invito para que me sigan en redes sociales. Recuerden que estoy como Omar Villasís Oficial, así como lo tenemos en este espacio. Pueden seguirme en todas las redes sociales de la misma manera. También les invito para que me dejen su comentario, su pregunta, saludo, lo que ustedes gusten, que le den like y que compartan este video para que de esa manera podamos llegar a más personas. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar y a ti te invito para que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.